Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén súper bien, porque yo estoy genial. Y como siempre emocionado de compartir algo nuevo con ustedes, algo que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las novelas turcas, y más específicamente en un tema candente que ha estado en boca de todos los fans, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Vamos a hablar sobre la decisión final de Can Yaman con respecto a Demet Özdemir. Sabemos que esta pareja de actores nos regaló momentos inolvidables en Erkencikus, y la química entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue innegable. Las especulaciones sobre su relación amorosa real han sido constantes, y hoy vamos a desentrañar un poco más sobre lo que ha estado sucediendo. Prepárense porque esto va a estar interesante. Vamos a analizar los rumores, las pistas, las declaraciones y, por supuesto, la supuesta decisión final de Can Yaman. Vamos a repasar todo lo que sabemos y tratar de entender qué ha pasado entre estos dos talentosos actores. Antes de comenzar, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre sus novelas y actores favoritos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora sí. Comencemos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno, un romance televisivo que traspasó la pantalla y capturó la imaginación de millones. Se conocieron en el set de Erkencikus, donde interpretaron a Kandibit y Sanemane, dos personajes con una química explosiva que cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino también en países de Europa, Latinoamérica y Asia, y la conexión entre Can y Demet trascendió la pantalla, generando un fenómeno fanático sin precedentes. La serie, que contaba la historia de una joven aspirante a escritora que se enamora de su jefe, un fotógrafo exitoso y carismático, ofrecía una trama romántica llena de giros inesperados, comedia y drama. Pero lo que realmente enganchó al público fue la palpable conexión entre los actores principales. La forma en que se miraban, la naturalidad de sus gestos, la intensidad de sus escenas románticas, todo parecía indicar que la química entre ellos iba más allá de lo profesional. Los fanáticos, ávidos de romantizar la historia, comenzaron a especular sobre una posible relación sentimental, y los rumores se multiplicaron exponencialmente. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y análisis, un espacio donde cada detalle era diseccionado y debatido con pasión. Cada foto, cada gesto, cada like, era analizado al milímetro, transformándose en evidencia que confirmaba las esperanzas de los seguidores, un beso, una mirada cómplice, un comentario en redes sociales. Todo era material para alimentar el sueño de ver a Can y Demet juntos en la vida real. En este contexto, las cuentas de fans dedicadas a la pareja se multiplicaron, compartiendo vídeos editados, fotos comparativas y análisis minuciosos de cada interacción entre los actores. Los hashtags como #CanDemet, #Can Yaman Demet Özdemir o simplemente #Erkencikus se convirtieron en tendencia en plataformas como Twitter e Instagram, creando una comunidad global que seguía de cerca cada paso de sus ídolos. Pero, ¿qué pasaba en la vida real? ¿Existía realmente algo más que una amistad entre Can y Demet? Durante la emisión de la serie, los rumores se intensificaron. Se les vio juntos fuera del set en varias ocasiones, compartiendo cenas en restaurantes, paseos por la ciudad y eventos promocionales. Los paparazzi, siempre al acecho de una buena noticia, los seguían constantemente intentando capturar momentos que confirmaran las especulaciones. Las fotos de ellos juntos, ya fueran casuales o más formales, alimentaban aún más las esperanzas de los fans y la curiosidad del público en general. Hubo momentos que parecieron confirmar los rumores. Recuerdo una entrevista en la que Can Yaman, con una sonrisa pícara y una mirada esquiva, se mostró bastante evasivo cuando se le preguntó directamente sobre su relación con Demet. Sus respuestas, llenas de ambigüedad y guiños, alimentaron la especulación. No negaba rotundamente pero tampoco confirmaba, dejando la puerta abierta a la interpretación. Y Demet por su parte tampoco negaba rotundamente los rumores, lo que por supuesto, alimentaba aún más la intriga y el interés de los medios y del público. Sus declaraciones, generalmente mesuradas, dejaban entrever una conexión especial, un afecto que trascendía lo profesional. En una entrevista conjunta, por ejemplo, se les preguntó sobre la posibilidad de una relación amorosa. Can, con su característico sentido del humor,
respondió que el amor es un misterio, y que a veces las cosas no son lo que parecen. Demet por su parte sonrió y dijo que la química en pantalla es innegable, pero que la vida es diferente. Estas respuestas, en lugar de aclarar la situación, solo generaron más preguntas y especulaciones. Todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad, un sentimiento que por diversas razones, no se materializaba en una relación formal. La presión mediática, los compromisos laborales, la dificultad de mantener una relación a distancia, todo esto pudo haber contribuido a mantener la situación en un limbo. Sin embargo, con el tiempo la situación se volvió más confusa. Ambos actores, aunque manteniendo un respeto y afecto mutuo, comenzaron a distanciarse públicamente. Las apariciones juntos se hicieron menos frecuentes, y las interacciones en redes sociales disminuyeron, lo que fue interpretado por muchos como una señal de que algo había cambiado entre ellos. Las especulaciones sobre el fin de su relación, o de cualquier posibilidad de romance, comenzaron a circular con fuerza, alimentadas por los medios de comunicación y las redes sociales. Los fans, inicialmente esperanzados, comenzaron a cuestionarse la veracidad de los rumores y a especular sobre los motivos de este aparente distanciamiento. ¿Qué llevó a esta aparente ruptura o, en su defecto, al distanciamiento público? Bueno, hay varias teorías, algunas más creíbles que otras. ***** La presión mediática ****, la constante atención de los medios y los fanáticos pudo haber sido abrumadora para ambos actores. La sobreexposición, los rumores constantes y la expectativa de la gente pudieron haber afectado la dinámica entre ellos, generando tensión y dificultando la construcción de una relación sana y privada. La vida de los famosos, especialmente en Turquía, puede ser muy intensa y la privacidad es un lujo difícil de mantener. Incompatibilidad a largo plazo Algunas personas creen que aunque existió una fuerte conexión y una atracción innegable, simplemente no eran compatibles a largo plazo. Las personalidades, los objetivos de vida y los estilos de vida pudieron haber sido diferentes, lo que dificultó el establecimiento de una relación estable y duradera. Es común que la chispa inicial se desvanezca con el tiempo y que las diferencias individuales se hagan más evidentes. Compromisos profesionales y agendas apretadas Ambos actores tenían agendas muy apretadas, con compromisos profesionales en Turquía y en el extranjero. Los viajes constantes, los rodajes largos y la falta de tiempo libre pudieron haber dificultado la posibilidad de mantener una relación estable y sólida. La distancia geográfica y la falta de tiempo para compartir pueden ser factores importantes que influyen en el éxito de una relación. Diferencias en la percepción de la relación Es posible que Can y Demet tuvieran diferentes expectativas sobre el futuro de su relación. Uno de ellos podría haber estado más interesado en una relación casual, mientras que el otro buscaba algo más serio. Estas diferencias en las expectativas pueden generar tensiones y conflictos, lo que finalmente lleva a la ruptura. Interferencia de terceros Aunque no hay evidencia concreta, algunos rumores sugirieron la posibilidad de que terceras personas hubieran influido en la relación. Amigos, familiares, representantes o incluso otras parejas potenciales podrían haber tenido un papel en la dinámica entre Can y Demet. Lo cierto es que con el tiempo, ambos actores tomaron caminos separados. Demet Özdemir inició una relación con Ozan Kök, un famoso cantante y actor turco, con quien finalmente se casó en agosto de 2022. Sin embargo, su matrimonio duró poco, y se divorciaron en mayo de 2023. Can Yaman, por su parte, ha estado relacionado con varias mujeres, y actualmente parece estar soltero, aunque siempre ha sido muy celoso de su vida privada. En el momento del divorcio de Demet, los fans de Erken Cikus y los medios de comunicación revivieron la especulación sobre un posible reencuentro romántico entre Can y Demet. Sin embargo, ambos actores han dejado claro que su relación es puramente amistosa y profesional. Ahora bien, ¿cuál es la supuesta decisión final de Can Yaman con respecto a Demet Özdemir? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Según fuentes cercanas a los actores, Can Yaman ha decidido mantener una relación cordial y respetuosa con Demet Özdemir. Aunque no existe una relación romántica, ambos han decidido mantener una buena relación por el cariño que se tienen y, sobre todo, por el respeto que sienten el uno por el otro. Esta decisión, al parecer, ha sido tomada por ambos, en un intento de proteger su imagen y su privacidad.
Ambos son conscientes de la influencia que tienen en el público, y saben que cualquier drama o conflicto entre ellos podría afectar a sus fans, a sus carreras y a la imagen que tienen como actores. Prefirieron dejar atrás cualquier posible resentimiento y enfocarse en sus carreras y en sus vidas personales. Es importante destacar que aunque no haya una relación romántica, la amistad y el respeto entre Can Yaman y Demet Özdemir parecen permanecer. Esto se evidencia en algunas declaraciones que han hecho públicamente y en la forma en que se refieren el uno al otro en las entrevistas. Parecen haber logrado mantener una relación sana y madura, basada en el cariño, el respeto y la admiración mutua. En una entrevista reciente, Demet Özdemir fue preguntada sobre su relación con Can Yaman. Con una sonrisa, respondió que siempre habrá un cariño especial, y que guardan un buen recuerdo de su tiempo juntos. Can Yaman, por su parte, ha expresado en varias ocasiones su respeto y admiración por Demet, destacando su profesionalismo y su talento. ¿Y qué ha pasado con sus respectivas vidas profesionales? Ambos actores han seguido cosechando éxitos, consolidándose como estrellas internacionales. Demet Özdemir después de Erkencikus, Demet Özdemir ha protagonizado varias novelas turcas exitosas, como Doğdu Une Kaderindir, una historia conmovedora sobre una joven adoptada que busca su lugar en el mundo, y Adnfara, un drama de acción y suspenso que la ha consolidado como una de las actrices más versátiles y talentosas del panorama turco. Su capacidad para interpretar roles complejos y emotivos le ha ganado el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Además ha incursionado en el cine, participando en películas que han sido éxitos de taquilla. Can Yaman, por su parte, ha continuado su carrera tanto en Turquía como en Italia, donde ha ganado una gran popularidad. Ha protagonizado series como Viola come il mare, un drama policíaco con un toque romántico, y ha participado en proyectos internacionales que han ampliado su base de fans. Su carisma, su físico atractivo y su talento actoral lo han convertido en una estrella de renombre mundial, con seguidores en Europa, América Latina y Asia. Recientemente se ha involucrado en proyectos de producción y ha expresado su interés en expandir su carrera a nivel internacional. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña que aunque la vida a veces nos depara sorpresas y caminos separados, es posible mantener una buena relación y un profundo respeto incluso después de una ruptura. Nos demuestra que la madurez, la amistad y el cariño pueden prevalecer sobre cualquier drama. Nos recuerda que en el mundo del espectáculo, la privacidad y la salud mental son fundamentales para el éxito y la felicidad a largo plazo. La decisión de Can y Demet de mantener una relación cordial y respetuosa es un ejemplo de madurez y profesionalismo. Han sabido priorizar su bienestar emocional y profesional, evitando caer en conflictos que pudieran dañar su imagen y la de sus respectivos proyectos. Han demostrado que es posible mantener una buena relación con un ex, incluso después de una historia de amor que capturó la atención del mundo. En resumen, la supuesta decisión final de Can Yaman es mantener una relación cordial y respetuosa con Demet Özdemir, basada en el cariño, el respeto mutuo y la madurez. Ambos actores han decidido dejar atrás cualquier posible conflicto y enfocarse en sus carreras y sus vidas personales. Han priorizado la amistad, el respeto y el bienestar emocional por encima de cualquier drama o especulación mediática. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y la supuesta decisión final de Can Yaman con respecto a Demet Özdemir. Hemos repasado sus momentos juntos, sus caminos separados y su relación actual. Hemos analizado los motivos que pudieron influir en su distanciamiento, y hemos destacado la importancia del respeto y la amistad en el mundo del espectáculo. Agradezco muchísimo que hayan estado aquí, compartiendo su tiempo conmigo. Espero que la información les haya resultado interesante y útil. No duden en dejar sus comentarios abajo, me encanta leer lo que piensan, saber sus opiniones y debatir sobre lo que platicamos. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Can y Demet? ¿Creen que podrían volver a trabajar juntos en el futuro? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? ¿Creen que la presión mediática afectó su relación? ¿Qué consejo les darían? Compartan sus opiniones y reflexionen sobre la importancia de la privacidad y la madurez en las relaciones. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Eso me ayuda mucho.
Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y análisis sobre el fascinante mundo de las novelas turcas. Hasta la próxima. Chao, chao.